Con todas las fuerzas de mi ser alabaré a mi Dios. Con todas las fuerzas de mi ser lo alabaré y recordaré todas sus bondades. Mi Dios me perdonó todo el mal que he hecho, me devolvió la salud, me libró de la muerte, me llenó de amor y de ternura. Mi Dios me da siempre lo mejor, me hace fuerte como las águilas. Mi Dios es un juez justo que reconoce los derechos de la gente que sufre. A Moisés y a los israelitas les dio a conocer sus planes y lo que esperaba de ellos. Mi Dios es muy tierno y bondadoso, no se enoja fácilmente y es muy grande su amor. No nos reprende todo el tiempo, ni nos guarda rencor para siempre. No nos castigó como merecían nuestros pecados y maldades. Su amor por quienes lo honran es tan grande e inmenso como grande es el universo. Apartó de nosotros los pecados que cometimos, del mismo modo que apartó los extremos de la tierra. Con quienes lo honran, Dios es tan tierno como un padre con sus hijos. Bien sabe nuestro Dios cómo somos. Bien sabe que somos polvo. Nuestra vida es como la hierba que pronto se marchita. Somos como las flores del campo. Crecemos y florecemos, pero tan pronto sopla el viento, dejamos de existir y nadie vuelve a vernos. En cambio, el amor de Dios siempre será el mismo. Dios ama a quienes lo honran y siempre les hace justicia a sus descendientes, a los que cumplen fielmente su pacto y sus mandamientos. Mi Dios es el Rey del cielo, es el dueño de todo lo que existe. Ustedes, sus ángeles poderosos que cumplen sus mandatos y llevan a cabo sus órdenes, alaben a mi Dios. Y ustedes, sus ejércitos que están a su servicio y cumplen su voluntad, alaben a mi Dios. Y ustedes, sus criaturas que llenan todos los rincones de todo lo que existe, alaben a mi Dios. Yo, por mi parte, alabaré a mi Dios con todas las fuerzas de mi ser. Esta es la traducción en lenguaje actual. Es un lenguaje mucho más accesible para nosotros y dice las mismas cosas que dice el Salmo 103 que hemos leído casi siempre en otras versiones, de una manera más coloquial y fácil de comprender para nosotros. Gratitud, hermanos, no es solo una cuestión de buenos modales. Claro que tiene que ver con buenos modales, ¿verdad? Pero gratitud no es solo cuestión de educación o de cortesía, porque en el pensamiento del creyente, realmente gratitud tiene un significado mucho más profundo y está vinculado íntimamente a la persona que yo soy por dentro. ¿Por qué? Porque lo que la gratitud expresa en quien es un hijo de Dios es su condición delante de Dios. Lo que la gratitud expresa en un creyente en Jesucristo es su naturaleza frente a Dios, pero también frente a los demás. No solo eso, tiene que ver con nuestra calidad y con nuestra identidad humana. Así que no decimos gracias solo porque somos educados
porque somos corteses, porque tenemos buenos modales. No decimos gracias solo porque alguien nos hizo un favor o porque pudimos resolver algo que nos tenía abrumados. Decimos gracias porque en ello, al hacerlo, reflejamos lo que somos. No solo para adquirir el calificativo de persona agradecida, sino para reconocernos a nosotros mismos como aptos, capaces de ser sensibles a lo que no hemos podido hacer por nosotros mismos, aquello en lo cual alguien más nos ha bendecido y beneficiado. Finalmente, eso es lo que nos permite también venir delante de Dios y reconocernos como adoradores agradecidos. La razón por la cual venimos a Dios con gratitud es porque Él ha hecho por nosotros lo que nosotros no podíamos hacer por nosotros mismos. Adoración tiene que ver con eso. El ser sensibles para aceptar y cobrar sentido interior, conciencia de que ante Dios tenemos una deuda que no es posible que podamos pagar. Entonces, nos lo propongamos o no, nos determinemos a hacerlo o no, estaremos siempre ante la situación de reconocer a quienes tienen esa calidad, ese gesto de generosidad, de nobleza, que son suficientes para llevar a alguien a detenerse, volver y decir gracias, antes de solamente darse la vuelta e irse. Porque hemos visto quién hace eso. Hemos visto quién se levanta de la mesa y solo se va. Hemos visto quien se da por bien servido y se da la vuelta y se retira. Pero gratitud hace la diferencia. Hace la diferencia no por fuera, no como un formulismo social, no como un mecanismo convencional establecido en los patrones de comportamiento de la sociedad, sino como algo que revela lo que somos por dentro. ¿Ustedes recuerdan quién les enseñó a decir por favor y a decir gracias? ¿Tienen idea de quién insistía en corregirles? ¿Cómo se dice? Por favor. ¿Cómo se dice? Gracias. En lo personal, gracias y por favor es algo que me enseñó a decir mi madre. Desde un momento y yo no recuerdo cuándo sucedió, no lo recuerdo con puntualidad. Consideremos que ser agradecidos nos hace diferentes a los animales. ¿Por qué? Porque nos hace seres sensibles, espontáneos, naturalmente considerados y vulnerables, que podemos sentirnos afectados por el impacto que causa el beneficio recibido. Nos vulnera saber que alguien hizo por nosotros algo y eso nos quebranta interiormente, y al estar quebrantados somos guiados a expresar el sentimiento natural de reconocimiento. Eso es nuestra condición de dependencia. Nos permite reconocer y nos permite honrar que otros hacen por nosotros aquello que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos. ¿Alguien ha tenido alguna vez la necesidad de una extracción dental? Yo he sabido de personas que toman un alicate de la caja de herramientas
y van y hacen todo lo posible por quitárselo ellos mismos. Creo que hoy día oír que alguien hace una cosa como estas, como la escena esta de la película Náufrago de Tom Hanks, en donde en medio de la soledad, encerrado en una cueva con una infección grave dental, con una pieza tomada de quién sabe dónde, se arranca una muela, podría ser interpretado no como un acto de valor, sino como un acto salvaje. Él no tenía más que hacer, no había nadie más que pudiera ayudarlo. Así que lo que hacemos hoy es ir al dentista, ¿no? Y después de que vamos al dentista y nos anestesia y nos hace la extracción, cuando termina nos dice, por favor, no haga esto, no haga lo otro, y mantenga este cuidado y este otro cuidado, y si tiene un poco de inflamación o de fiebre, llámeme inmediatamente. Enseguida pagamos, y después de pagar, ¿qué hacemos? Con el bodoque metido entre la boca le decimos, gracias, doctor. Traducido es gracias, porque hizo por nosotros algo que nosotros no nos atreveríamos a hacer. Pasa lo mismo cuando vamos a que alguien nos inyecte o cuando alguien necesita una cirugía. He sabido de cirujanos que se han intervenido a sí mismos. Es algo que está registrado como un dato fidedigno, porque tuvo testigos de que lo hizo. En un caso crítico de apendicitis, se operó a sí mismo. Eso parece descabellado, pero lo hizo. La mayoría de nosotros no podría hacerlo. Hermanos, hay tantas circunstancias en las cuales no somos aptos para resolver nuestros propios problemas. Durante la mayor parte de nuestra primera infancia, siendo bebés, necesitamos, quizá hasta avanzados los 2 años, que alguien nos asee por lo menos 3 o hasta 4 veces en un día. Necesitamos que alguien se haga cargo de curar nuestras rosaduras cuando somos bebés y estar pendiente de que tengamos alimento para poder nutrirnos, de lo contrario moriríamos. Eso es un caso de absoluta dependencia, es decir, no sirve que una madre le deje a un bebé recién nacido toda la leche preparada en la nevera, en el refrigerador, porque el bebé no puede ir por ella. El bebé necesita que alguien le dé de comer, de lo contrario morirá de hambre. Así que agradecer es una cuestión que tiene que ver con algo más que educación, buenos modales, formulismos sociales, convencionalismos o estándares de conducta grupal. Tiene que ver con dignidad, tiene que ver con calidad e identidad humana. Somos agradecidos porque fuimos hechos a imagen de Dios. Somos agradecidos porque fuimos hechos conforme a la naturaleza que Dios nos dio de sensibilidad. Y eso nos otorga dignidad. La dignidad es cuestión de un carácter o una naturaleza de adoradores, de reconocedores de que hay alguien que es Dios por encima de nosotros. Y la adoración es cuestión de dignidad, es cuestión de naturaleza humana derivada de la imagen de Dios. Ambas, dignidad e identidad, están íntimamente relacionadas, están vinculadas en el propósito del Creador y en la naturaleza de la persona que cada uno es. Así fue diseñado, así fue determinado por Dios. Por esa razón, el hombre, a medida que se aleja de Dios
y abandona su carácter, su naturaleza de adorador agradecido, pierde su dignidad. Deja de ser el ser creado a imagen de Dios, a semejanza de Dios, eterno, glorioso, y deriva en una circunstancia de ruina espiritual, de ruina moral. Va cada vez aproximándose más y más a lo irracional. ¿Quiénes son los irracionales de la creación? ¿Quiénes son los que no razonan, los que no tienen coherencia y sentido de razón? Los animales. Somos cada vez más parecidos a las bestias. Vamos asemejándonos, vamos pareciéndonos más a las criaturas inferiores al hombre, que están puestas bajo nuestro dominio, pero terminamos siendo a veces aún inferiores a ellos. El perro lame la mano de quien lo protege. Nosotros en ocasiones ni siquiera eso nos detenemos a hacer. Vivimos en tiempos de un bullicioso avivamiento humanista. Este coloca al hombre en el centro de todo derecho. El hombre es acreedor de todo y sus derechos son inalienables, irrevocables, son privilegios ilimitados. Y el hombre está en el centro de todo esto. Busca recuperar lo que él piensa que perdió en algún momento, pero no reconoce que la causa de haber perdido eso es el pecado. No se da cuenta que lo que le hizo perder eso es haberse alejado de Dios. Él piensa que alguien se lo quitó y que tiene derecho a reclamarlo. Pero la cosmovisión correcta y escritural define al hombre como adorador, en completa dependencia de la providencia divina, en completa dependencia de la providencia divina. Parece ser un tema innecesario en nuestros tiempos, un tema innecesario para analizar hoy, pero no es así. No es un asunto inoportuno ni impertinente. Vivimos procesos arduos, hermanos. Transitamos nuestra existencia de un extremo a otro en medio de mucha zozobra, bajo muchas presiones. Tendremos frente a nosotros la posibilidad, como Adán y Eva, de vivir en el privilegio de la comunión con Dios en una relación de agradecimiento, de reconocimiento y adoración, o simplemente dar la espalda a Dios, volvernos y menospreciar lo que Dios significa, lo que Dios es y lo que Dios hizo. Esta es una realidad. Esa es la razón por la cual el hombre ha caído de su estado original, nuestro estado de gracia, y se ha pervertido al grado de no conservar en sí nada que lo haga apto para relacionarse de manera natural, de manera espontánea con Dios. ¿Han observado el comportamiento de un niño que ha hecho algo que su papá le dijo que no hiciera? ¿Cuál es la tendencia natural en principio? Evadirse, negar que lo hizo, ocultar la verdad. Trata de hacer parecer como que no fue él. En alguna circunstancia, hasta donde sea posible, negará la responsabilidad de sus hechos. Es algo que sucede cuando estamos separados de Dios. Eso fue lo que hicieron nuestros padres. Cuando Dios vino a buscarlos, huyeron de su presencia. Estar separados de Dios por la vía de la autosuficiencia es entrar en un proceso incontenible de deterioro de nuestra propia dignidad y de nuestra propia honra.
La dignidad con la que el ser humano fue creado lo habilita de manera precisa y categórica como el único ser creado para adorar a Dios en reconocimiento de que depende de Dios, del Dios soberano, y de que puede vivir en una comunión íntima con el Dios Altísimo. ¿En qué el pecado nos daña? El pecado nos asemeja a los seres inferiores, incapaces de relacionarse con Dios. Los leones no oran, las aves no oran, los bueyes del campo no oran, los bisontes no oran. Son animales que existen porque fueron creados por Dios y están destinados para habitar, poblar la tierra, pero han sido destinados para que con su existencia glorifiquen a Dios. Su presencia allí es un testimonio de la gloria de Dios. Los hombres nos asemejamos a bestias irracionales cuando queremos asegurar nuestra propia honra por nuestros propios medios. En lo que caemos es en formas de esclavitud, de pasiones y apetitos que nos van hundiendo cada vez más y alejando más de Dios. Estamos rotos y separados de Dios. Pecado entonces es la simple pérdida de nuestra condición y dignidad natural de adoradores agradecidos con Dios, y nuestro proceso de caída a un estado bestial, animal, en el que nuestro comportamiento natural evoluciona cada vez más para empeorar nuestra condición. Es una contradicción absoluta del propósito original con el cual Dios nos creó. Amados hermanos, no somos suficientes. No lo podremos ser jamás. Miren, algunas de las cosas que hacemos buscan asemejarnos a Dios para hacernos suficientes. Esto es lo más parecido a la omnisciencia, omnipresencia y omnipotencia de Dios. Queremos estar como Dios en todos lados al mismo tiempo y enterados de todo y oír todo lo que sucede. Eso es lo que cada quien que tiene un aparato como este piensa que puede hacer. Pero detrás de nosotros que tenemos un aparato como este, hay alguien que crea, fabrica estos aparatos y diseña los sistemas con los cuales estos aparatos funcionan, y ese tiene un poder superior al nuestro, y él verdaderamente se siente Dios porque puede escucharnos y observarnos, identificarnos a todos nosotros, incluso puede conocer nuestras preferencias y nuestros gustos. Eso podría ser lo más cercano del hombre a ser ridículamente igual a Dios, pero no es igual a Dios. Nuestro corazón experimenta la salvación solo a través de la obra consumada por Jesucristo en la cruz. La razón es que en Él, en Cristo nuestro Señor y nuestro Salvador, se ven restaurados nuestros signos vitales originalmente perdidos. Nuestros signos vitales como adoradores agradecidos de Dios, capaces de reconocer, aptos para recibir de nuevo la condición de hijos entrañables, amados y cercanos con el Dios creador. Así que a través del sacrificio de Jesucristo, el Señor, somos redimidos para a la vez ser devueltos a la presencia del Señor. No para ser juzgados y condenados, sino ahora para ser perdonados, reconciliados y restaurados a la dignidad original de criaturas hechas por amor
y para la comunión con el Creador. Es únicamente así como dejamos de estar rotos, cuando somos reconciliados con Dios por medio de Jesucristo. El agradecimiento, hermanos, nos coloca frente a Dios en la calidad interior de seres identificados con nuestro mayor benefactor, nuestro Creador, sensibles a nuestra necesidad de todo lo que Él es y de todo lo que en nosotros depende de Él. Cada día experimentamos la manera en que nuestros trayectos arduos nos doblegan, quiebran, apartan, humillan, avergüenzan. Todo lo que hacemos revela que no podemos ser lo que fuimos originalmente, perdido ya, pero ahora puede ser restaurado a través de Cristo. Necesitamos recuperar nuestra dignidad, la que Cristo ha restaurado al morir en la cruz en nuestro lugar. Así que gratitud, hermanos, es la manera en que confesamos que dependemos y reconocemos que estamos descansando en la gracia soberana de la fiel providencia de Dios, comenzando por la más esencial necesidad que podamos experimentar. ¿Cuál es la más esencial necesidad que podamos experimentar? ¿Cuál es la más apremiante necesidad del hombre perdido y sin Dios? La salvación que Cristo ofrece. ¿Cuándo es un buen momento para guiar a quienes tenemos bajo nuestro cuidado a reconocer que están siendo privilegiados, que están siendo beneficiados, que están recibiendo sin tener que devolver o sin tener que retribuir a alguien por lo recibido? ¿Cuándo es el momento para instruir a otro a quien apreciamos o amamos para que aprenda a decir gracias antes de llevarse el primer bocado a la boca cuando está a la mesa? Nuestro perro o nuestro gato sabe pedir, mueve la cola cuando nos ve llegar. No sabe dar gracias. Podríamos pensar, ¿cuánto me quiere? El movimiento de su cola me indica que me ama. Pero es posible que si ya no me vuelve a ver a mí y de pronto entra alguien extraño, el hambre que tiene le haga mover la cola a quien llega pidiendo que le dé algo de comer. Así que solo es un gesto instintivo, un acto de sometimiento animal. Pero es posible que si después de darle de comer a mi perro, yo, que soy su amo, voy acercándome y meto mi mano en su plato, entonces conozca el verdadero temperamento animal de mi mascota, porque me va a gruñir como si fuera yo un extraño. Está defendiendo su comida. Recuerdo la historia de un hombre, siendo yo un pastor joven, muy joven, había llegado a pastorear en una iglesia en donde todos los oficiales de la iglesia eran hombres con una reconocida carrera y exitosa profesional. De hecho, parecía que en la iglesia el énfasis era elegir como oficiales a aquellos hermanos que destacaban en la empresa, en los negocios o profesionalmente. En una ocasión, un hombre que se había mostrado bastante hostil hacia mí, me invitó a merendar, quería hablar conmigo en privado y fuimos a uno de estos restaurantes de cadena en donde hay alimentos, una franquicia de estas. Así que nos sentamos y ordenamos algo simple para merendar. Recuerdo que él pidió un caldo tlalpeño. Y saben ustedes que el caldo tlalpeño
es una comida muy típica que se caracteriza porque tiene unas rebanadas de aguacate encima y además un poquito de chile chipotle. Así que él comenzó a probar su comida y de pronto se detuvo después de un par de cucharadas y le habló al mesero e hizo que viniera y le pidió que trajera al cocinero. Quiero al chef aquí. Y le dijo, está ocupado, está atendiendo, entonces tráigame al gerente. El gerente vino, aquello ya se había convertido en una situación muy tensa en la mesa, que había llamado la atención de personas en 2 o 3 mesas alrededor. El gerente vino y trató de ser discreto y el hombre le dijo en voz alta, estoy pidiendo que venga el cocinero. Y finalmente el gerente fue y trajo al cocinero, que venía, por supuesto, enfundado en su delantal y con su gorro especial. Y le dijo, quiero que te comas el aguacate. Y el cocinero hizo lo que ya había hecho el mesero y lo que ya había hecho el gerente. Señor, ¿querría usted que yo le dé un nuevo plato? No. Quiero que te comas el aguacate delante de mí. La insistencia era tal y la manera era tan impresionante que el cocinero, viéndose exhibido delante de las personas, tomó el aguacate con una cuchara y probó el aguacate. Y le dijo, Señor, me disculpo porque el aguacate no está maduro. Ya no quiero nada. Tuvimos que llevar a cabo una plática tensa después de eso. Yo era el pastor, él era un anciano de la iglesia, y yo había visto toda esta escena, y cuando terminamos, pedimos la cuenta, él insistió en pagar, pagó la cuenta, y observé que no dejó una propina en la mesa. Y entonces hice algo que espontáneamente he hecho en muchas ocasiones. Metí mi mano en la bolsa y puse una propina en la mesa. Y entonces el conflicto fue conmigo y me dijo, no tienes por qué dejar nada ahí. Ellos tienen un salario y están obligados a servirte y servirte bien. Aquel momento pasó, fue muy desagradable. Yo quería tener una conversación como pastor con un anciano de la iglesia y me acuerdo que nos despedimos en el estacionamiento y me fui a mi casa pensando si lo que él quería era demostrar su poder de una manera bastante notoria ante las personas que estaban sirviéndonos, o quería decirme a mí que era el pastor, el que paga, manda. Todavía estoy confundido, no sé si esa era su intención. Pero si esa era su intención, tenía razón, porque yo renuncié al pastorado de esa iglesia, porque ese era el patrón de pensamiento que había en común. ¿Por qué les platico esto? A mí quien me enseñó a decir gracias y por favor fue mi mamá. En este momento nosotros lo asociamos con lo que hemos estado oyendo y viendo en estos días en casa. Geo y Jason están haciendo esto con Olivia. Olivia Joy tiene 18 meses, ya sabe decir por favor. Y también está aprendiendo a decir gracias. Olivia, por favor, Olivia. Y se toca aquí, es una seña del lenguaje sin palabras. Ella está aprendiendo a hacerlo antes de hablar para decir por favor. Amados hermanos, gratitud es la manera en que confesamos que dependemos y reconocemos que estamos descansando
en la gracia soberana de la fiel misericordia de Dios, comenzando por la necesidad esencial de nuestra salvación. Mientras escuchamos esto, tal vez el Espíritu de Dios ha estado moviendo en nuestro corazón para ser agradecidos en un día como hoy, el último domingo del año 2021. Un año que no ha sido fácil en ninguna manera. Un año en el cual han habido pruebas más difíciles de lo que esperábamos enfrentar. Un año que ha significado pérdidas para muchos, algunos muy cerca de nosotros. Un año que ha representado retos, a lo mejor no superados todavía. Es un año en el que también debiéramos dar gracias. La palabra del Señor dice: den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús.